lo que tú quieres que nosotros recibamos, Señor. Abre nuestra mente, Señor, nuestro corazón, Padre Santísimo, para recibir esa palabra hermosa que tú tienes para nosotros, Señor. Y que no solamente seamos escuchadores, Señor, o que recibamos esa palabra, Señor, sino también haznos hacedores de tu santa palabra, Padre Santísimo. Todo eso lo ponemos en tus preciosísimas manos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues otra vez me tocó a mí compartir la palabra. Estoy muy contento. Digo, yo creo que soy un testimonio del poder de Dios porque pues ayer perdió la América y sin embargo aquí estamos, siendo obedientes. No, nada que ver con eso. No, pero es que sí es cierto, siendo tristes. Ahí para la otra. Ya. ¿Ahí se oye mejor? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, pues a mí me tocó el día de hoy compartir la palabra. Me tocó con... Ahí está. Bueno, a mí me tocó... Empezamos otra vez, Félix, por favor, regresale ahí. Bueno, a mí me tocó compartir la palabra. Pues muy contento por estar aquí, por que me tocó nuevamente. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Acuérdense siempre que el que está aquí arriba, Dios le habla, ¿verdad? Para compartir su mensaje con el pueblo de Dios. Y el tema de hoy lo he titulado Dios, el silencio de donde se generan todos los sonidos, o el sonido del silencio. Esa es una canción. Pero así lo he titulado yo. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les ha pasado que muchas de las veces en tu tribulación o en tus plegarias sientes que Dios no te escucha, sientes que el mundo allá afuera se está cayendo y sientes que a pesar de tu oración nada cambia, sientes que Dios no te escucha, sientes que Dios se ha alejado de ti. Nada más a mí me ha pasado. Bueno, entonces pues ya la predica no es para mí. Les encargo buscar 3 versículos. Entonces así lo he titulado porque en lo personal muchas de las veces he sentido ese silencio de Dios y piensas en tu carne que Dios se ha alejado de ti, y piensas en tu carne que Dios no te escucha y no tiene cuidado de ti y de los tuyos, porque hay un silencio. Pero no nos ponemos a pensar, y eso lo aprovecha el enemigo para alejarte de Dios y de su comunión, porque en ese silencio él empieza a meterte ideas en la cabeza de que Dios no te escucha. Pero si supieran qué tan importante es el silencio de Dios, si supieran qué tan importante es que en ese silencio Dios está trabajando y que ese silencio es necesario para que llegue tu bendición, dirías, wow, es impresionante. Y así lo vamos a ir a ver a lo largo de estas 5 horas de predicar. No se crean. Bueno, fíjense, y de verdad que ando triste, pero déjenme les platico algo. Qué tan importante, y no solamente en esa relación que tenemos con Dios, de ser escuchados, de entablar una comunicación, pues de por sí para el humano el lenguaje y los dialectos son importantes, ¿verdad? Es la base de la sociedad, es lo que nos diferencia, y muchos están muy diferenciados porque hablamos mucho de otras especies. ¿Y qué tan importante es el lenguaje? Miren, déjenme les comparto algo breve de 3 horas de introducción. Dice, el lenguaje es una de las habilidades más complejas que tiene el ser humano. Todas las especies se comunican entre sí, pero la especie humana ha desarrollado esa habilidad de una forma tan compleja como ninguna otra especie. Es tan importante la comunicación oral y escrita, le hace WhatsApp, lo escrito, para el género humano, que se estima que una mujer dice aproximadamente, ¿cuántas palabras tiene? 5,000. ¿Cuántas? No, están chavos todavía. 30,000. 20,000. Dicen las mujeres, están poquitas. Pues sí, se estima, Y dice que un hombre al día, ¿cuántas palabras creen? 5,000. No, pero no tantas. No, 7,000. Y decimos hombres tantas. Pues si nomás no utilizamos el sí, ¿no? ¿Verdad? Oye, no más así cuando llego a mi escuela. Pero bueno, fíjense la diferencia, ¿no? Y la importancia. Dice, incluso entre humanos no toda la comunicación se da a través de palabras. Sin embargo, los idiomas y dialectos que se han desarrollado y difundido en la historia de la humanidad es la principal forma de comunicación entre las personas.
¿Sí me van siguiendo? Esta es información que cura, necesitan poner... entonces déjenme les platico 10 curiosidades sobre el lenguaje oral y escrito, que a lo mejor algunos sí conocían, algunos no, algunos que estuvimos en la secundaria técnica número 1, pues es parte del tronco común allá, pero no sé aquí. Dice que existen cerca de 7,000 idiomas en el mundo, 7,000, y nada más 2,200 en Asia. También por ahí dicen los estudiosos que más de un 12% de la población habla mandarín, ya sé que es un chorro allá en China. Dice que 231 lenguas están completamente extintas, 231 lenguas, entre ellas el latín. Y el latín, déjenme les digo, que solo se usa en el Vaticano y un servidor. El latín está considerado como una lengua extinta, fíjense. Sin embargo, en el Vaticano, ¿quién ha ido al Vaticano? No, pues yo tampoco. Pero bueno, en el Vaticano, en los cajeros automáticos, está en latín, fíjate, las instrucciones y todo ahí. Entonces yo de repente me acerco con la gente y le ayudo a sacar dinero y todo eso. Pero es un dato muy curioso. Los cajeros en el Vaticano están en latín. Por ahí también dice que el esperanto es hablado por casi 2 millones de personas. Y si todavía se les hacía poquito, 7,000 lenguas, pues dijo un oftalmólogo, y si yo creo una lengua, y pues es el esperanto. Entonces la hablan casi 2 millones de personas, y él lo creó como un intento de crear un idioma universal. Porque pues 7,000 son muy poquitas, vamos a meter una más. Entonces, ¿qué otra cosa? Dice que actualmente cada 14 días muere una lengua, y tampoco se habla ya. Muere una lengua. Entonces, fíjense la cantidad de idiomas que hay. Necesitas conocer más de 2,000 caracteres para leer un periódico en chino. El alfabeto chino tiene alrededor de 5,000 caracteres y se estima que en las actividades cotidianas se utilizan cerca de 2,000. Entonces sí, los que quieren aprender ahí mandarín y todo ese rollo, pues ya saben. Dice, el único lugar donde puedes usar, bueno, se lo había dicho, en los cajeros automáticos del Vaticano. Y dice que la Biblia está disponible en 2,454 idiomas. Es el primer libro impreso y es el más traducido, la Biblia. ¿Cuál creen que es el segundo libro más traducido? ¿El Sensacional de Luchas? No. ¿El TV Novelas? Tampoco. ¿Cuál? No, fíjense que es El Cuento de Pinocho. Fíjense, qué extraño, ¿verdad? Sí. No, sí, lo que viene atrás del cereal siempre trae datos muy interesantes. Dice también que en francés existen al menos 13 formas diferentes de pronunciar la letra O. Digo, para los que hablamos francés, que era lo que yo les he comentado, depende de la región donde lo aprendas, pero hay 13 maneras de pronunciar la O. El francés se caracteriza por su gran complejidad fonética y gramática, pero bueno, pues 13 formas de pronunciar una letra, pues como que sí exageramos, ¿no? Pero bueno, como saben, yo nací en Francia, pero me registraron aquí en Ramos Arizpe, y pues así es mi país natal. Y crecí criado en Torreón, así es. Muy bien, entonces eso fue una pequeña introducción de lo que es la importancia del lenguaje. Es muy importante, por eso nosotros, obviamente en esa comunicación que queremos establecer con nuestro creador, es necesario sentir, ¿verdad?, que para nosotros el que nos hable, porque si no te hablan, tú piensas que te están ignorando, pero con Dios es todo lo contrario, Él está trabajando en lo que tú necesitas. Déjenme, si vamos a Primera de Reyes 19:12, y el silencio dentro de muchas actividades de la vida, en lo que lo encuentran, es muy importante, incluso en la música, que pudiéramos decir que es un elemento que obviamente se basa en los sonidos. Las pausas y los silencios son muy importantes para crear una melodía, porque si te agarras así, como yo, haz de cuenta que si me das una batería y no hago pausas, pues pierde esa armonía, ¿verdad? Por eso en las notas musicales, en los pentagramas, pues tiene que haber, hay un símbolo que significa silencio. Por eso les decimos, e incluso en las actividades diarias, el silencio es muy importante. El silencio comunica, como en este caso en la música. Si no hay una pausa, si no hay un silencio en una melodía, no se va a crear esa comunión y esa armonía. No, sí me preparo, no creo que... No, se nos fue ahí la señal, pero bueno,
¿Alguien tiene por ahí Primera de Reyes 19:12? Sí. ¿Qué dice? Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Así es. En este versículo vemos que igual Elías buscaba escuchar de Dios. Él estaba muy temeroso porque le tocó combatir a un rey y a sus sacerdotes que eran paganos, ¿verdad? Sin embargo, en su humanidad pues también sentía miedo y también sentía temor, y él buscaba de Dios, y sin embargo él sentía que Dios no le hablaba. Pero dice la palabra que tras un terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, no estaba en esas manifestaciones sonoras, vistosas que todos buscamos, sino estaba y estuvo después del terremoto, después del fuego, en un silbo apacible y delicado. Algunos dicen que en un silencio, ¿no? Algunas versiones. Entonces ahí está Dios también. Ahí la palabra está diciendo, también en el silencio estoy yo. Cuando tú crees que no te escucho, cuando crees que no tengo cuidado de los tuyos, ahí estoy yo trabajando. Entonces, lógicamente, como siempre quisiéramos entender a Dios, que Él respondiera a todo lo que queremos, todas nuestras necesidades, pero muchas de las veces Dios tiene que hacer una pausa, y esa pausa lo tiene que hacer para que nosotros ejercitamos la fe, para que nosotros realmente estemos con Él por una convicción y no por un dame y recibo, sino realmente que tú tengas un crecimiento espiritual en la palabra. Por eso en ocasiones hay esos silencios, por eso en ocasiones Dios está trabajando en el plano espiritual, pero quizá en el plano físico tú ves que todo se está cayendo, tú ves que todo se está derrumbando, tú ves que no hay trabajo, tú ves que no te llevas bien con tu esposa, tú ves que no te llevas bien en el trabajo, pero Dios está trabajando en ese silencio que necesita esa melodía que es tu vida. Hay un silencio que necesita para que se siga la continuidad. ¿Sí me van siguiendo? Y muchas veces se duda de la presencia, lógicamente, ante una falta en nuestra carne de respuesta, ¿verdad? Obviamente tú oras y no recibes la respuesta que requieres, tú empiezas a sentir que Dios se aleja, que Dios se ha apartado. Y no es así. Déjenme les comparto una historia. Dice, una historia sobre cómo, siendo obedientes a Dios y sus planes, contribuimos a la felicidad de otros. Esta historia, cuando la leí, me conmovió mucho, porque puedes pensar, bueno, es una historia, será real, será no, pero es muy verdadera de lo que pasa, y a veces nos puede hacer, sin querer, indiferentes al resto del mundo. A veces hay personas de afuera que tienen una necesidad mayor a la tuya, pero tú estás tan enfrascado en tus problemas y estás tan enfrascado en esa no respuesta de Dios hacia ti, que te olvidas de los hermanos, ¿no? Y dices, ¿por qué Dios no me habla? Y Dios te está hablando, ¡hey, ayuda a tu hermano! ¡Hey, ayuda a tu hermano! Porque a partir de ahí viene tu bendición, y tú pasas de largo, y sigues de largo. Pero déjenme les cuento esta pequeña historia de 5 hojas. Dice, un joven fue a una reunión de estudio bíblico en el grupo de jóvenes Ágape. Comercial, ahora el comercial. Los viernes a las 7:30. Todos los viernes, todos los viernes. ¿Verdad que sí, hija? Entonces, dice, en la casa de un matrimonio amigo. El matrimonio dividió el estudio entre oír a Dios y obedecer la palabra del Señor. El joven no podía dejar de querer saber si Dios aún habla con las personas. Y muchas de las veces, aunque estés en el camino de Cristo, de repente te llega esa sensación, esa pregunta: ¿Dios todavía habla? ¿Por qué no se abren los cielos y escucho esa voz estruendosa? No, queremos que Él llegue con toda, que Él lo pueda hacer, pero de repente así creemos, ¿verdad? Y no somos sensibles a que Él constantemente esté en comunicación con nosotros. Después de la reunión, él salió para tomar un café con los amigos que estaban ahí, para discutir un poco más sobre el mensaje de esa noche. De formas diversas, ellos hablaron cómo Dios había conducido sus vidas de manera tan diferentes. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando él decide regresar a su casa. Y él le dice: Dios, si aún hablas con las personas, habla conmigo. Yo te escucharé, haré todo para obedecerte. Eso fue lo que le dijo el joven mientras conducía su Ferrari a su casa. No, dice que era un Ferrari. Mientras conducía por la avenida principal de la ciudad, tuvo un pensamiento muy extraño, como si una voz hablase dentro de su cabeza. Para y compra 1 litro de leche. Él movió su cabeza y dijo en alto: Dios, ¿eres tú, Señor? No obtuvo respuesta.
y continuó dirigiéndose para su casa. Sin embargo, nuevamente surgió el pensamiento: para y compra 1 litro de leche. El joven pensó en Samuel y él cómo no reconoció la voz de Dios y cómo de cualquier manera Samuel corrió hacia él, hacia Dios. Muy bien, Dios, dijo el joven en voz alta, te obedeceré y voy a comprar la leche. Esto no parece ser una prueba de obediencia muy difícil. Total, él podría usar la leche en caso que no hubiera quien dársela o no supiera el propósito. Así que paró, compró la leche y reinició su camino. Cuando pasaba por la 7ª avenida, aquí en la colonia, no sé qué, resulta que Dios le dice: da vuelta y dirígete a una casa. Bueno, daba una vuelta a la izquierda, o a la derecha, no, sí, a la izquierda. Entonces, él dice: no, pues es mi imaginación. Fíjense, pides que Dios te hable, y cuando el Espíritu Santo, esa vocecita interior, te habla, tú dices: pues no me habla Dios. Hagan de cuenta la historia de mi vida. Luis Huerta, ahí está. Yo lo escribí, de hecho. Y le dice: da la vuelta a la izquierda. Se retorna, porque le hiciste esa voz, y le dice, y toma la avenida. Al llegar a la avenida, al fondo de la avenida, ve que hay unos negocios y hay unas casas. No era la peor zona de la ciudad, ni tampoco era la mejor, pero veía que los negocios estaban cerrados, todas las casas estaban apagadas y solo había una casa al fondo de la calle. Y le dice Dios: ve a esa casa, toca la puerta y entrega el litro de leche. Y el joven dice: pero ¿por qué no me habla Dios? Dice: ¿y cómo voy a ir a esa casa? Van a pensar que estoy loco, un extraño a estas horas de la noche, ir a tocar una casa, y como ¿qué voy a decir? Pero la voz le decía: oh, que vayas. Él va, toca la puerta y antes de tocar la puerta escucha que hay como un llanto, como que hay mucho murmullo al interior de la casa. Él cuando toca, si yo primero le dice: ¿quién es? ¿Quién está ahí? Y apenas él se iba a regresar, cuando le abren la puerta, ya no le dieron chance. Entonces ya lo ve que es una persona, un hombre alto, pantalón de mezclilla, camisa blanca o azul, no, y le dice que qué hacía ahí, y le dice: no, pues yo nada más vengo a entregarte este litro de leche. Dice: la persona de jeans y playera, el señor, se regresa, entra a su casa y se lo da a su esposa, y el señor empieza a llorar porque cargaba a una niña, a una bebé, y le dice: no sabes, nosotros estábamos orando porque no teníamos dinero, porque se nos acabó el dinero en pagar todas las cuentas, y ya tengo varias semanas en que no tengo trabajo, y yo estaba orando para que alguien me ayudara, y de repente tocan a la puerta y eres tú con 1 litro de leche. Y la señora va a la cocina con ese litro de leche y le dice al joven: ¿es usted un ángel? Y el joven se sorprende, dice: pues no, dice, para nada. Dice: porque yo estaba orando y le decía a Dios que me mandara un ángel para que cubriera esta necesidad, porque mi niña ya no tenía leche para pasar la noche. En ese momento el joven se retira, obviamente se va entre lágrimas y piensa, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo no le he pedido a Dios que me hable? ¿Cuántas veces yo no le he pedido a Dios por una respuesta? Y sin embargo yo pasaba de largo, y yo pasaba de largo, y Dios me quería usar para llegar a alguien más, para que supiera que Dios existe, para que supiera que Dios contesta las oraciones. Y él le pidió perdón a Dios porque dijo: Señor, ¿cuántas veces yo he orado? ¿Y cuántas veces yo me he permitido que ese ángel que llega para mí con esa bendición y llegue? ¿Por qué no escucho esa voz? Porque yo quiero que me hables como yo quiero que me escuches y no como tú quieres hablarme. Hoy yo fui obediente, hoy yo fui una bendición para esa persona, para esas familias. Dice: pero perdóname, Señor, porque yo he orado y he dicho que no me hablas, que no estás conmigo. Yo me has demostrado cómo son tus caminos. Entonces el joven se fue aturdido porque él no podía comprender que había sido la bendición. Él no podía comprender, se fue aturdido porque todavía no le caía el 20, que él había sido la respuesta a una oración. Aquí el mensaje es que hay que estar atentos. Tú no sabes, quizá eres la respuesta de la oración del que está al lado tuyo, del que está atrás de ti, del que está aquí enfrente. Ojalá, porque son unos del que está aquí enfrente. Y muchas de las personas, esa oración que tú estás haciendo en esa intimidad con Dios, Dios te está hablando. Interpreta ese silencio. Permite que el silencio hable, el silencio de Dios, para que sepas
cómo viene la bendición a tu vida, qué es lo que quiere Dios para ti. No importa si cuando tú te asomas por la ventana el mundo se está cayendo, no importa, Dios tiene el control, Dios no te va a desamparar, pero escucha el silencio de Dios. Esta es una historia muy padre. Dice, su esposa gritó desde la cocina, pidió a Dios que me mandara un ángel, y ese ángel parece que es usted. Parece ser que en el experimento que Dios todavía responde los pedidos justos y verdaderos. Yo creo que todos hemos sido parte, o Dios nos ha alcanzado en alguna manera en una historia similar, ¿no? Si me acompañan a Mateo 26:39, imagínense, si nosotros hemos sentido ese silencio, imagínense a Jesús en el momento de la crucifixión, cuando por un momento Él buscó del Padre. Obviamente el Padre se tuvo que retirar porque estaba en el pecado, ¿verdad? Y Él no puede estar ahí. Pero un momento en que Jesús también buscó a Dios. Pero en ese silencio no quería decir que el Padre había dejado solo a su Hijo. Al contrario, estaba trabajando en lo que venía para su gloria. Y también cuando Jesús le dice a Dios, Mateo 26:39, y cuando también Jesús en su oración le dice que pase esa copa porque Él sabía lo que iba a pasar, hay un silencio, pero Jesús escuchó ese silencio y dijo, bueno, que sea lo que tenga que ser, ¿verdad? Y Él sabía que a través de ese camino, de ese desierto, iba a venir la gloria, iba a venir el triunfo de Jesús, no solo para Él, sino para nosotros. Entonces muchas de las veces hay muchos ejemplos en la Biblia y muchas situaciones en la vida que debes aprender a escuchar el silencio de Dios, porque cuando viene el silencio, después viene la victoria, porque cuando viene el silencio, después viene la bendición. Esa bendición que tanto estás aturdido, esa bendición por la cual tanto clamas, ahí Dios la está preparando en ese silencio. Y es cuando un hijo, los que tienen hijos, o es cuando un amigo muy querido te pide con desespero que lo ayudes, y papá, ayúdame porque no puedo hacer esto, y yo le digo, pues ve con Maggie porque pues yo tampoco. Ahí tú le dices a tu niño, cálmate hijo, cálmate, yo tengo el control, y lo ayudas a subirse al juego del cual no puede subir porque es muy pequeño, o lo ayudas con la tarea con la cual él no puede hacer. Llega un momento que tú lo tienes que calmar, tiene que haber un silencio para que venga la bendición que él está buscando, que tú estás buscando. Y dice en Mateo 26:39, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Ahí es clave, no como tú quieres, sino como Dios quiere. E imagínense a Jesús en ese momento. Él sabía, a lo mejor nosotros nadie se lo imaginaba en ese momento, ¿no? O alguien pudiera imaginarse, no, pues si lo arrestan, puede pasar esto, puede pasar aquí. Pero Jesús sabía cada uno de los segundos que le esperaban. Él sabía cada sufrimiento. Él ya sabía lo que iba. Sin embargo dice, pero que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. Y hubo un silencio. Y en ese silencio Jesús fue obediente. Y en ese silencio Dios Padre dijo que Él tenía todo el control, que ya sabía lo que iba a suceder, pero que era necesario que pasara para que luego viniera esa victoria. Amén. ¿Así ya no? Sé que para nosotros sería muy glorioso escuchar, ver, tocar, sentirles la estremecedora intervención de Dios. Digo, ¿quién no quisiera? Yo no he tenido ese privilegio, escuchar esa voz estruendosa de Dios que viene desde lo alto y que te habla y te diga, haz esto, haz lo otro. Digo, yo creo que la mayoría, o todos, bueno, no sé, por todos, la mayoría quisiéramos escuchar esa voz, quisiéramos tener esa dirección directa del Padre, diciéndote, vete por aquí, vete por ahí. Pero muchas de las veces Dios te habla de muchas maneras, pero no somos sensibles a ese silbido suave que dice Elías que escuchó, que pasó un terremoto, pasó el fuego, pero hasta que llegó el silbido suave, Dios le reveló el plan y le reveló que estuviera tranquilo. Y fue el único que dice la palabra que no murió, ¿verdad? Que fue arrebatado. Entonces, imagínense la importancia del silencio de Dios. Entonces, a nosotros muchas veces las más grandes batallas se han librado en la cámara secreta de la oración. Allí en secreto Dios ha revelado sabiduría.
en esa intimidad en donde el alma se encuentra con su Hacedor, y es allí donde este poderoso y único Dios da testimonio a nuestro espíritu, a través de su espíritu, de que somos de Él. Ahí, en el silencio, en la intimidad de tu habitación, de la relación con Dios, es donde se gestan y se ganan las grandes victorias, donde se desatan las bendiciones que tú estás esperando. Ahí, en el silencio, ahí, en la comunión del Espíritu Santo con tu espíritu, en el silencio de Dios. No tenemos que cometer el error de esperarle en lo que nuestra imaginación dicte. Y esto es muy importante, porque de repente, en la ansiedad, el desespero de buscar respuestas, muchas veces nos desviamos del camino y vamos que a la lectura del café, que a la lectura de las cartas, y todo eso es falso, porque hay una señora y todo eso es falso porque se aleja del propósito de Dios. Ya dije, ¿dónde? Estoy cachando. Te aleja del propósito de Dios, pero Dios conoce tu humanidad y Dios conoce que buscas y buscas. Por eso es la palabra, busca y encuentra, pero en mi camino, no acá en el café y en las cartas. Y así es la naturaleza humana. Queremos respuestas, siempre queremos respuestas, estamos en búsqueda de respuesta. Dice, incluso esto le pasó a los discípulos. Fíjense, a los discípulos que estuvieron con Jesús, que recibieron la palabra, ahora sí que de primera mano, la instrucción de primera mano. Dice por ahí que las primeras veces que fueron a evangelizar, dice, no tenemos, si me acompañan a Marcos 6, 30 al 32. Marcos 6, 30 al 32. Dice, Jesús, después de que sus discípulos volvieron de su primer trabajo de evangelización, dice ahí que y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar para comer. Y se fueron en un barco al lugar desierto aparte, a la intimidad, donde hubiera un silencio para meditar. ¿Por qué les digo esto? Porque no tenemos, Jesús, después de que sus discípulos volvieron de su primer trabajo de evangelización, pues imagínense lo que ellos se enfrentaron, ¿verdad? Incredulidad, burlas, quizá, algunos sí se convirtieron, fue difícil, fue muy difícil. Y ellos regresaron y no encontraron la facilidad, pues, para hablar con él, ¿verdad? De repente nosotros cuando vamos en alguna misión, pues regresas con el pastor y tocas base y ya te dicen, no, porque ya regresas, y ahí vienes, entonces, y así andamos. Entonces, igual ellos quisieron tocar base con su maestro, pero no había tiempo, porque mucha gente rodeaba a Jesús, y lo que ellos necesitaban platicar, pues era algo como más íntimo, ¿verdad? Del grupo. Entonces, por eso Jesús le dice que se tranquilicen, que se vayan a un lugar aparte, para que puedan platicar, para que puedan entablar esa comunión. Ahí es donde, otra vez, Dios nos habla de la importancia del silencio. Pues presta oído, el que habla ya contigo sin rumor, pues a tu lado se ha sentado allí. No sientes tu llama de su amor, cuando te dice, todo fue por ti. Si me acompañan a Salmo 51:6. Ya vamos a acabar, nos faltan como 2 horas. Salmo 51:6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Otra vez, Dios te está diciendo, en la intimidad de tu oración, ahí en el silencio, ahí estoy yo, ahí vamos a establecer comunicación y ahí vamos y se van a desatar esas bendiciones. Insisto mucho con ese tema, porque para nosotros, en nuestra carne, siempre creemos que Dios nos esté hablando, y hay muchas maneras en cómo Dios se comunica con nosotros. Y bueno, es increíble cómo las cosas se nos pueden salir de control. Parecería que un día todo está normal y dicha normalidad durará para siempre, y el día siguiente es todo lo contrario, y pareciera que nunca saldremos de este desierto temible. ¿Por qué? Porque otra vez en esa búsqueda de que Dios te hable,
nos empezamos a ir por diferentes caminos. Y ahí es cuando el enemigo aprovecha para empezar a decirte, ¿ves cómo estás solo? ¿Ves cómo tu familia no te apoya? ¿Ves cómo no tienes amigos? ¿Ves cómo Dios, aunque le seas fiel, terminas siempre llegando al mismo lugar? ¿Terminas estando solo? Muchas de estas voces, esas sí las escuchamos lamentablemente. Somos más sensibles a eso. Somos más sensibles a la depresión, a la pereza, en lugar de saber nuestro lugar en Cristo. Y es que allá afuera sabemos que el mundo sigue y sabemos que el mundo te va a bombardear con ese tipo de mensajes, pero para ello tenemos que estar aferrados a la palabra y saber que Dios... Ay, gracias. No hay taquito, no. Es nada así. Y... Perdón, tengo que me traía medio. Y ahí empieza... ¿En qué estamos? Nada. Y ahí empieza Dios a trabajar. Y empieza ese silencio. Porque si ahorita tú estás pasando por un silencio en tu vida, te quiero decir que no te preocupes. Dios está trabajando en tu bendición. No creas que Dios se ha ido. No creas que Dios te ha abandonado. La gracia de Dios está sobre ti. Él está trabajando en esa bendición para que sea desatada. Pero tiene que haber un silencio para que continúe la melodía de tu vida en armonía. Porque si todo fuera como tú quieras que sea, pues yo creo que muchos venimos de una manera de vivir así, ¿verdad? De tener nuestra vida en control. Y lejos de eso, pues teníamos nuestra vida en un caos, hasta que permitimos que Dios tomara el control de la misma. Y así es, en ese silencio, Dios sigue trabajando, Dios sigue protegiéndote, Dios sigue estando peleando unas buenas batallas por ti. Y hay un versículo muy padre que se llama, que está en Isaías 42:13, que cuando ese silencio se prolonga, cuando ese silencio se hace interminable, me gusta mucho este versículo porque miren lo que dice. Dice que Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará y esforzarse sobre sus enemigos. Es decir, cuando tú crees que en ese silencio Dios no está haciendo nada, Él está guardando. Para todos esos enemigos, para todas esas tribulaciones que tú tienes, Él va a salir como gigante y va a aplastar a todo eso que te está tribulando, al enemigo que ahorita te tiene por el cuello o que ahorita tiene el control de tu vida en una situación. No te preocupes, ahí dice que Jehová saldrá como gigante y lo hará pedazos. Palabras más, palabras menos. Recuerden, Isaías 42:13 dice que Jehová saldrá como gigante y te entregará esa victoria por la cual tú has estado orando. Y no importa cuál sea, yo no sé cuál sea, cuál es la petición de tu corazón, pero lo que sí sé, que la palabra de Dios está escrito, y si Él lo dice es verdad. Y dice que saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, esforzarse sobre sus enemigos, sobre tus enemigos. Cuando está ese silencio, lo siguiente es esa nota, donde la nota toma el control de Dios. No te preocupes, después de ese silencio, la melodía continúa, pero continúa con la voz de Dios. Y entonces ahí sí, todos tus enemigos van a salir derrotados. Y no lo dice Luis, no lo dice el pastor, no, lo dice la palabra de Dios. Entonces, ese versículo en lo personal me impactó, porque muchas de las veces yo he pensado que hay un silencio en mi vida, que hay un silencio y que Dios no me escucha, que hay un silencio y que las cosas no se están moviendo, que hay un silencio y que todo está estancado, y hay un silencio y que mi crecimiento espiritual hasta ahí llegó hasta un tope, y hay un silencio porque tengo miedo de encontrar que no, que todavía hay más allá, pero tengo miedo como el chavo que en este momento tengo miedo. Siempre hay un silencio antes de una bendición. Quizá tú ahorita estés pasando por ese silencio, yo no sé. Quizá tú sientes que Dios, por más que oras, por más que... Y miren que ya perdió la América, pero yo sé que después de este silencio, esta temporada, me va a regañar el pastor ahora sí, después del silencio, de este silencio, viene una gran bendición.
Y yo te invito, te recuerdo, porque yo sé que lo sabemos, nuestro espíritu lo sabe, que si tú estás pasando por ese silencio, recuerda, no te preocupes, ya vas más allá de la mitad del camino, ya entonaste tú la primera nota, viene el silencio y la siguiente nota en la melodía de tu vida le toca a Dios. ¿Y qué dice ahí en la palabra? Que saldrá como gigante y aplastará todos tus problemas, y aplastará todas tus preocupaciones, y aplastará todos tus, lo que ustedes me quieren decir, yo me quiero decir algo, todo aquello por lo cual tú has orado. Y ese versículo a mí me impactó grandemente, porque yo he pasado por esos silencios, yo he pasado por esos desiertos, y siento que Dios se ha ido, y siento que pero Dios está ahí trabajando en ese silencio. Y después viene esta palabra de Isaías 42:13 y ¡pum!, te entrega la victoria. Amén. Entonces el día de hoy Dios te está hablando que no te preocupes, que si estás en ese silencio, la siguiente nota le corresponde a Él. Amén. Y es la siguiente nota, es de victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues ya para despedirme voy a poner una película de 3 horas. Nada. Ya para terminar, recuerden que cuando Dios guarda silencio no es porque haya dejado de amar, sino al contrario, porque nos ama, calla de amor, pero siempre está ahí junto a nosotros y por nosotros. No permitamos que las circunstancias nos alejen de Él. Utilicemos esas circunstancias, esos problemas, para acercarnos cada vez más a Él, y sintamos su amor, su dulzura, su disciplina, su verdad, su calor aún en medio del silencio. Pacientemente esperemos en el Señor, y sabiendo que nuestro Redentor vive, levantémonos con Él, porque aunque nuestra carne sea deshecha, sepamos y creamos que con nuestros ojos veremos al Señor. Y con eso me despido y Dios me lo bendiga.